Nos queda por hacer algo bastante interesante, que es ver un ejemplo de cómo programar una red convolucional. Vamos a utilizar ahorita este notebook con PyTorch para no hacer tan manualmente las operaciones. Les dejo aquí algunas referencias a sitios de los cuales están tomando esta información. En especial, esto está pues básicamente es una implementación de un tutorial que tenemos en el sitio de acá abajo de los tutoriales de PyTorch. Y para eso vamos a utilizar uno de los conjuntos de datos más estándares que hay, que son los CIFAR. Aquí hay un montón de imágenes para clasificar, ya no solamente dígitos como en la versión histórica de Jan LeCun, sino que podemos tener diferentes vehículos y otras cosas. Entonces, la primera tarea va a ser descargar estos paquetes de la red. Y lo que vamos a tener son algunas herramientas para poderlos extraer. Dentro de estos vamos a tener una considerable cantidad de imágenes pequeñas, 32 por 32 píxeles, donde ya vienen separadas 50,000 para realizar el entrenamiento y 10,000 para realizar pruebas. Recordemos que nosotros vamos a querer pruebas y validación, entonces estas habrá que subdividirlas un poquito más. Y también ya vienen separadas en lotes para poder facilitar el entrenamiento, porque bueno, 50,000 imágenes consumen bastante memoria. Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero es importar esta información. Luego, de los archivos que vamos a leer, están en un pickle de Python. Podemos extraer las diferentes categorías. Hay aviones, coches, pájaros, gatos, venados, perros, ranas, caballos, borregos y camiones. Aquí es simplemente una función para poderlas ir leyendo. Aquí vamos a extraer también la información acerca de las etiquetas que le corresponden a cada una de las imágenes. Y aquí tenemos una pequeña muestra con Python Interact para ver qué es lo que tenemos en el conjunto de entrenamiento. En el de prueba. Puse el de prueba porque es más chiquito y de todos modos nos sirve para darnos una idea de cómo se ven los objetos. Son imágenes muy chiquititas. Entonces a veces hasta para un ser humano podría ser un poco difícil saber exactamente qué son. Pero tenemos aquí la ayuda de las etiquetas. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer con PyTorch? Bueno, importamos el paquete Torch, pero también vamos a requerir de la ayuda de Torch Vision. Este ya trae varias funciones especializadas en el procesamiento de imágenes y nos va a hacer la vida más fácil. Sigue habiendo todavía un poquito de diferencia, por ejemplo, entre cómo vienen las imágenes en el dataset y lo que nosotros vamos a necesitar para procesar en la red. Originalmente tendríamos cosas en el rango 0 a 1 y en la red neuronal se van a necesitar de -1 a 1. Son las componentes RGB y todo eso. Entonces, bueno, vamos a utilizar algunas transformaciones precisamente para centrar los datos en la región que necesitamos. Aquí simplemente es reacomodar los datos para poderlos utilizar y tenemos esta funcionalidad que nos ofrece PyTorch de cargar los datos dentro de estos data loaders que nos van a permitir ir cambiando, por ejemplo, los tamaños de los batches. Aquí una vez más lo que tenemos es una función de comodidad para poder mostrar imágenes, pero ahora en el nuevo formato. Lo siguiente es que recordemos que para entrenar necesitamos asegurarnos de que esté aleatoriamente, se esté tomando una muestra aleatoria. Sería un problema grave que en alguno de los lotes tuviéramos, por ejemplo, puros aviones o puros perros. Entonces esta sección se trata de revolverlos un poquito. Después tenemos la implementación de la red neuronal y recordemos que realmente PyTorch nos permite hacerlo de una manera muy sencilla. Heredamos de una clase general para representar a la red neuronal y lo siguiente que hacemos es especificar las capas. En esta, por ejemplo, nada más se está poniendo una pequeña capa convolucional, después se hace un max pool, después tenemos dos capas de
fully connected o completamente conectadas. La nueva versión del tutorial, de hecho, ya viene con un poco más de capas, una distribución diferente. A lo largo de los años se ha ido notando dónde conviene modificar la arquitectura para que sea más eficiente, pero bueno, dejamos esta nada más por simplicidad. Y después, para el forward, pues lo que vamos a hacer es ejecutar las funciones de activación sobre las capas que nos interesen. En este caso vamos a tener una ReLU sobre la primera capa convolucional. Después de lo que resulte de esto, vamos a aplicar ahora el max pool que tenemos acá. Y finalmente, observemos que antes de poder aplicar las capas completamente lineales, bueno, necesitamos transformar nuestros volúmenes de 3 dimensiones a los volúmenes de matrices columna, de vectores. Entonces esa es esta pequeña transformación, y ahora sí ya se pueden aplicar tanto la siguiente capa completamente conectada con su función de activación. Y aquí, bueno, esta versión de la red nada más termina con otra completamente conectada sin haberle puesto al final ningún tipo de función de salida. Una versión diferente, por ejemplo, podría aquí agregar un softmax, que lo que hace es distribuir las probabilidades entre las clases de manera que entre todas sumen 1, y eso lo haría más eficiente. Pero bueno, aquí está nada más una versión sencilla. ¿Cómo leeríamos entonces esta arquitectura? La voy a dibujar aquí en otra página. Bien, entonces vemos aquí que lo primero que pedimos fue una capa convolucional, y que luego vamos a aplicar aquí en el forward una ReLU sobre la convolucional. Entonces, ¿cómo dibujaríamos esto? Aquí está, perdón. Convolucional y ReLU al momento de hacer forward. También algo más a notar es que esta X es apenas donde va a entrar nuestra imagen. Entonces la imagen va a entrar sobre esta convolucional, y aquí lo único que fuimos decidiendo fue de qué tamaño iban a ser los filtros, ¿no? Entonces la idea final se va a notar hasta que se apliquen aquí. Aquí tenemos en los comentarios que las imágenes son de 32 por 32 y que van a venir en 3 canales. Entonces las vemos acá como un canal, 2 canales, 3 canales. Esto va a entrar aquí a un bloque de convolucional. Aquí vemos nuestras 3 capas con la sección convolucional, y sobre esto vamos a aplicar ahora la función rectificadora lineal. Lo siguiente que nos está diciendo la red es, bueno, ahora se va a aplicar el pool sobre lo que haya salido de esta operación. Entonces aquí ahora agregamos un max pool. Después de eso es cuando todo esto se va a convertir en algo que se pueda ver como un vector columna, pero esto realmente no es una operación, solo es una reinterpretación, y se va a aplicar la primera fully connected sobre estos datos. Entonces vamos a dibujarlo acá. Vamos a obtener ahora un vector columna fully connected. Aplicamos sobre esto una ReLU y después otra vez una fully connected. Lo siguiente que le podemos agregar a nuestro diagrama, bueno, aquí ya estarían nuestras clases de salida, van a ser cuáles son las
dimensiones de cada uno de estos elementos. Entonces otra vez regresamos al código. Y decíamos en la entrada van a ser nuestras imágenes. Tenemos 32, 32 y 3 canales. Después tenemos la convolución. Y aquí está. Y en la convolución los kernels son de 3×3 con salto de 1 en 1. Va a haber aquí un pequeño relleno. Y tenemos que aplicar 18 filtros para los 3 canales que van a entrar. Escribámoslo aquí como una convolución 3×3 por 18. Aquí tenemos la aplicación de la ReLU. Claro, me faltó en este momento en el diagrama. Vamos a tener que hacer un pequeño recortar y pegar. Porque, bueno, hay que poner el resultado, ¿no? De la convolución y de la ReLU. Entonces le hacemos un poquito de espacio. Y ahora sí. Entonces aquí otra vez vamos a obtener algo con varios canales. De hecho, lo que vemos es que obtenemos 18 canales. Y por el tamaño de la convolución que aplicamos, bueno, con el hecho de que teníamos aquí el 3×3 y que se hizo un pequeño padding, conservamos todavía los 32×32 píxeles. Entonces apenas ahorita con el Max Pool vamos a lograr una pequeña reducción. Para que me faltaba la flechita. Entonces vemos que tenemos ahora en el resto del código, aquí es donde viene el pool, y lo que nos va a solicitar hacer, así como fue configurado aquí con el kernel de 2 y el salto de 2 en 2, observen que está muestreando cada grupo de 4 píxeles, se va a reducir a la mitad en el ancho y en el alto. Y entonces vamos a tener acá (16×16 por 18). Y todas estas es la que vamos a conectar completamente con la siguiente capa, donde lo que vamos a querer hacer es reducir nuestras 18×16 por 16 a solamente 64 neuronas. Después de esa viene la ReLU y la siguiente va a reducir las 64 todavía más hasta llegar a 10. Entonces colocamos aquí otras dimensiones, 64 y 10. Y estas 10 son las 10 clases que estamos tratando de conectar. Entonces ahí tenemos ya nuestro diagrama. Y vemos ahora cómo terminó el entrenamiento y cómo verificamos qué tanto logró aprender. Entonces continuamos aquí abajo. Aquí simplemente es la evaluación. En el entrenamiento seguimos la misma idea que ya teníamos en ejemplos anteriores. Vamos a elegir cuál va a ser nuestra función de error. Vamos a utilizar la entropía cruzada porque es un problema de clasificación. Después aquí, bueno, una sugerencia fue utilizar el Stochastic Gradient Descent, aunque estoy casi segura de que Adam funcionaría mejor. Después iteramos sobre los diferentes lotes, evaluando la red, mandando a calcular el gradiente y realizando un paso de la optimización. Creamos la red, solicitamos que sea entrenada y después de eso, bueno, aquí viene una pequeña muestra de cómo guardar ya los datos de nuestra red entrenada por si apagamos la computadora o cualquier cosa. Y después de eso tenemos una prueba donde, por ejemplo, podemos visualizar qué etiqueta le asignó a cada una de las imágenes. Aquí el gato lo puso bien.
Aquí el barco creyó que era un automóvil, pero la verdad es que aquí todavía no se había entrenado demasiado y todavía estaba descendiendo, entonces es posible entrenarla más, es posible jugar un poquito con los parámetros, pero la idea era nada más mostrar rápidamente cómo funciona esto. Después podemos calcular la exactitud o accuracy, detectando cuántas fueron las imágenes que logró identificar correctamente en el test, en el set de prueba, 58%. Y para detectar en más detalle dónde se está equivocando, podemos solicitar que para cada una de las clases nos diga cómo le fue. En los aviones, bueno, más o menos. Los automóviles va bastante bien, pero vemos, por ejemplo, que los pájaros están sufriendo bastante con ellos. Entonces esto nos podría dar un poco más de idea de qué está sucediendo con la red. Y bueno, con esto terminamos nuestro ejemplo de aplicación.